Bien, Dios le bendiga a todos, hermanos. Vamos a orar. Mando Dios, la celestial venimos ante ti, nuevamente de tu presencia, rogándote, Dios, y reconociéndote siempre, Padre, reconociendo que tú eres grande, fiel, eres nuestra roca, Dios, fuerte y firmeza, Dios, para que toda aquel confíe en Él. Te reconocemos también nuestras situaciones, rogándote te ayude, porque sin ti no podemos hacer nada, Padre. Rogándote en esta tarde que sea usted ayudándonos, que sea usted hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones. Danos de tu gracia. Ahora es que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios le continúe bendiciendo a todos, hermanos. Estamos allá en Salmo 71, ya tenemos meses y parte del año pasado, de este año, hablando de los salmos. En este tarde nos tocó un salmo especial, un salmo muy hermoso, que es el Salmo 71. Vamos a estar hablando sobre la vejez gloriosa. La vejez gloriosa. Ciertamente es una bendición llegar a la vejez o ser anciano. Ciertamente es una bendición, como dice el título, anciano, ya que lamentablemente hoy en día tú ves o vemos en la noticia muchos jóvenes que lamentablemente han partido y siguen partiendo. Y es una bendición llegar a la vejez, es una bendición llegar hacia la ancianidad, pero es una bendición más grande cuando en nuestra vejez podemos darle gloria, podamos darle honra a Dios. Y aunque la vejez ciertamente creemos o ciertamente llegan temores y cosas que no vemos tan gloriosas, pero ciertamente hay cosas positivas y cosas importantes que debe hacer la persona cuando llega a la ancianidad. Y es un tema, la vejez es un tema de todos, no solamente ya de las personas que han alcanzado la vejez, sino también de nosotros, los que vamos rumbo allá, ya que lo que deseamos es todo llegar a la vejez. Y una buena vejez, o una vejez, diría yo, más satisfactoria que otra, se construye con un buen trabajo antes de llegar allá. No es lo mismo una vejez donde cuando miras atrás sientes satisfacción por todo lo que has hecho, que una vejez que cuando miras atrás tal vez no sienta tanto gozo. Entonces es desde ya que uno comienza a trabajar para la posteridad. Es desde ahora que uno comienza a trabajar para tener una buena vejez. Y qué mejor que cuando llegue ese momento de la vejez podamos decir, como este salmista que ha confiado en Dios, qué bueno es que cuando llegamos a ese punto de la vejez podamos mirar atrás y mirar todo lo que hemos hecho en el servicio de la gloria de Dios. Que cuando lleguemos a ese punto de la vejez y miremos hacia atrás, nos sentamos gozosos de que hemos servido a Dios, de que hemos buscado a Dios, de que hemos aprovechado nuestro tiempo en Dios, nuestro tiempo para el servicio de Dios. Entonces eso se comienza desde ya. Así que la vejez es un tema que atañe a toda persona. Me gustaría comenzar con una historia de Charles Simeon. En 1836, Charles Simeon se jubiló después de 54 años de ministerio en la iglesia Holy Trinity en Cambridge. Un amigo, al descubrir que seguía levantándose a las 4 de la mañana para encender su propio fuego y dedicar tiempo a estar a solas con Dios, le amonestó diciéndole: Señor Simeon, ¿no le parece que ahora que se ha jubilado podría descansar un poco? Entonces el hombre dice: ¿Qué? ¿No he de correr con todas mis fuerzas justamente ahora que tengo a la vista el lugar de llegada?
Cómo este hombre, ya después de 54 años sirviendo al Señor en un ministerio formal, él sigue sirviendo al Señor y sigue buscando al Señor. Y como esta persona dice, bueno, ya tú estás en tu jubilación, descansa más. Y él dice, ahora es que debo invertir todas mis fuerzas, las que me quedan, en servir al Señor. Justamente ahora que estoy en el punto de llegada. Qué gran ejemplo de este Charles Simeon. Allá a esa edad, en ese tiempo, ya jubilado, decide seguir buscando más y más de Dios y servir con todas sus fuerzas a Dios. Aquí tenemos también en este Salmo 71, tenemos otro anciano, una oración de otra persona que ya estaba en la vejez. Y vemos este anciano que estaba corriendo con todas sus fuerzas. Un anciano maduro en su experiencia con Dios, todavía enfrentando desafíos, porque le había llegado los años, pero seguían los problemas, seguían los desafíos. Confiando en Dios, dispuesto a alabar a Dios y dar testimonio de Dios. Aquí tenemos un glorioso ejemplo para los ancianos. En este salmo tenemos un hermoso testimonio, un hermoso patrón, modelo para los ancianos. Y también un hermoso desafío para todos los que van o los que no han llegado hacia la vejez. Lo primero que vemos en esta oración de este anciano es una continua confianza en Dios. Los versos del 1 al 6 vemos su continua confianza en Dios. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ese anciano podía decir, en ti me he refugiado. En ti he buscado protección. Otra palabra, en ti he confiado. Qué hermoso que ya en la ancianidad podamos mirar atrás y poder decir, wow, yo confié en el Señor. Yo confié en Dios. Y vemos también que en este momento este anciano pide ayuda a Dios, pide liberación a Dios. Este salmo se parece un poco al 69, ya que tiene el mismo contexto, los enemigos. Él pide a Dios que le ayude, que lo socorra, que lo libre, que incline su oído y que le salve. Ese anciano se había refugiado en Dios, pero seguía refugiándose en Dios. Aquí vemos que él está orando a Dios. Vemos un anciano de fe, vemos un anciano de oración que no había dejado la oración. Dice ahí en el verso 3, sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Él había buscado refugio en Dios, pero seguía renovándose, buscando continuamente a Dios. Él lo había buscado en su juventud, en su antigüedad, en el tiempos pasados. Pero él seguía, él sabía de la necesidad de buscar constantemente a Dios. De buscar constantemente, de confiar constantemente en Dios. Los versos del 4 al 6 dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud, en ti he sido sustentado. ¿Desde cuándo? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Él recuerda la fidelidad de Dios y más adelante va a volver a hablar de las obras de Dios que hizo en su juventud, de las maravillas que Dios había hecho. Pero hemos hablado, hermano, anteriormente de recordar las bendiciones de Dios. Dice en el Salmo, bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno
beneficios. El creyente debe recordar, hacer ese ejercicio de recordar todas las bendiciones, recordar la fidelidad de Dios, de ver todo lo positivo que Dios ha hecho, de ver todo el avance. Nosotros, como ser humano, somos dados, o el ser humano de por sí, por naturaleza, se enfoca en lo negativo. El ser humano se enfoca, esa es su naturaleza, enfocarse en lo negativo. Aunque lo negativo sea menos, pero él se enfoca en lo negativo. Por eso debemos hacer un ejercicio de mirar lo positivo del año pasado, lo positivo del mes, lo positivo del día, que hay muchas cosas positivas. Debemos recordar las victorias pasadas, porque han habido victorias. El enemigo quiere que nos olvidemos de eso, pero han habido victorias. Quiere que recordemos las bendiciones de Dios, ya que cuando recordamos las bendiciones de Dios, eso nos ayuda primero a ver la firmeza de la gracia en todos los años. Cuando recordamos lo bueno que ha sido Dios, vemos la firmeza de la gracia de Dios en todos los años. Segundo, confiamos en Él para el futuro. Eso nos ayuda a confiar. Wow, Dios me ayudó, Dios ha sido bueno, mira eso, mira aquello. Yo voy a seguir confiando en Dios. Decir a otros los beneficios de seguir a Dios. Cuando recordamos lo bueno que es Dios, podemos decir, y eso nos ayuda a decir a otros, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. El salmista termina recordando la fidelidad de Dios y en el verso 6, de ti será siempre mi alabanza. Porque tú has sido bueno conmigo, has sido fiel desde siempre. De ti será siempre mi alabanza. Los versos 7 al 13 vemos la petición o los planes del enemigo. Dice el 7 al 13: como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguirle y tomarle, porque no hay quien le defienda. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los enemigos de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Vemos aquí que el salmista está pasando por dificultad, que este anciano está pasando por dificultad. Dice como prodigio, aunque se puede traducir de manera positiva y negativa, lo que sí está claro es que aquí él había experimentado muchos males, ya sea que el Señor lo haya liberado de ellos o que esté ahí. Él había experimentado muchos males, males que los enemigos habían aprovechado, viendo que él ya estaba viejo, viendo que él ya estaba entrando en edad. Y los enemigos habían aprovechado de eso, de su debilidad, para atacarlo. Dice Calvino con respecto a este verso: lo que sucedió aquí, que él lo asocia a David, es una experiencia común a los hijos de Dios. Es decir, los malos, cuando creen que es la voluntad de Dios que su pueblo esté expuesto a ellos para ser víctimas de su rapiña, de su violencia, se dan a sí mismos licencia abierta para hacerle todo tipo de daños. Creen que a los que Dios permite sufrir le ha abandonado. Los malos, cuando ven que el Señor expone a sus hijos al sufrimiento, a la voluntad, dicen: bueno, tenemos licencia abierta, ya Dios soltó a esta persona, vamos a atacarlo. Creen que Dios lo ha abandonado porque lo permite sufrir, pero no. El salmista sabe esto y él dice: oh Dios, no te alejes de mí, acude pronto a mi socorro. Ellos decían: Dios lo abandonó, pero el salmista sabía que Dios estaba pronto para socorrerle. Para terminar, los versos del 14 al 25, dice, vemos el tercer y último punto:
alabanza y proclamación, alabanza y proclamación. Verso 14, mas yo esperaré siempre, ¿y qué haré? Y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación. ¿Cuánto? Todo el día. Aunque no sé su número. ¿Qué va a hacer este anciano? Amén. Él iba a alabar a Dios. Él iba a publicar la justicia de Dios todo el día, aunque no sé su número. No podemos contar las bondades de Dios para nosotros. Qué hermosa acción, actitud de este anciano de alabar a Dios. Qué hermosa, dice, alabaré más y más. Dice el 16, el 17, vendré a los hechos poderosos de Dios. Perdón, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Dios le había enseñado y él hasta ahora, desde ese momento de la juventud hasta ahora, ¿qué él hacía? Manifestaba la maravilla de Dios. Él no se había detenido de hablar, de dar testimonio de la maravilla de Dios. Él aún en su vejez manifestaba las maravillas de Dios. Aún en su vejez, en su ancianidad, manifestaba. ¿Y qué dice el verso 18? Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Hasta cuándo? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. ¿Cuál es el deseo, el anhelo de este anciano? A la posteridad y tu potencia a los que han de venir. El deseo de él era anunciar el poder de Dios a la posteridad, a los niños, a los demás, anunciar, hablarles del poder de Dios, ese poder que él había visto en su vida, hablarlo a los jóvenes, a los niños. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién? Tú. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Los versos del 20 al 24 dice: tú me has hecho ver angustias y males. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás del abismo de la tierra. Vemos la esperanza que él tenía. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida, a darme fuerzas y me levantarás del abismo. Aumentará mis grandezas y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma, la cual redimiste. Todas esas cosas lo está diciendo que un anciano. Yo te alabaré, yo proclamaré, mis labios hablarán con alegría de ti. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos lo que mi mal procuraba. Vemos cómo él comenzó orando, pidiendo al Señor que lo socorriera, lo librara, que no fueran avergonzados de los malos. Él pide a Dios que aleje, él pide a Dios que sean avergonzados, que perezcan los enemigos, que sean cubiertos de vergüenza y de confusión. Y vemos como ya en el 24, como que vislumbra ya la victoria y dice: mi lengua hablará de ti, hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, han sido confundidos lo que mi mal procuraban. Él ve la respuesta de la oración, en el verso 24, él ve la respuesta de la oración
que hizo en el verso 13. Hermano, y qué gran testimonio tenemos en esta oración de esta persona anciana. Y nos enseña, hermano, que también que una persona nunca es demasiado anciana para servir a Dios. Una persona nunca es demasiado anciana para servir a Dios, ni para orar. No es demasiado anciana para servir a Dios ni para orar. Aun cuando la edad impida realizar ciertas actividades físicas, no necesita apagar su deseo de contar a otros, sobre todo a los niños, acerca de lo que ha vivido y de lo que Dios ha hecho muchos años vivido. Nunca, hermano, sea demasiado viejo, anciano para servir a Dios. Tal vez esté limitado en algunas áreas, pero puede orar y puede contar a otro de la bendición de Dios, como tenía en mente este salmista. Me gustaría terminar con una lectura de Gertrudis Kocherer. Ella dice: en todas las áreas de la vida podemos encontrar al anciano que, por haber logrado algo positivo o como vencedor de la incapacidad y de la circunstancia, adorna su frente con los laureles del conquistador. Siempre podemos encontrar un anciano, hermano, que por haber logrado algo positivo o ha sido vencedor de circunstancia, y vemos ese anciano victorioso, conquistador. Esos ancianos que aún todavía permanecen ocupados, no han abandonado el redondel de la vida activa, y si lo han hecho, aún tienen una influencia decisiva sobre la vida, ya sea espiritual, moral o mental. Esos ancianos que no se han retirado, y que si se han retirado del servicio, de actividad del ministerio, siguen todavía ministrando, ayudando a otros o teniendo influencia sobre otros. De esta manera vemos que se alzan en uno y otro lugar, como rocas azotadas por los años, pero que han resistido la tormenta y los estragos de los años. No puede decirse que vivió en vano aquel cuya vida está tan cargada de utilidad y de propósito. Emerson hace notar que no comenzamos a contar los años de vida de un hombre hasta cuando no tenemos otra cosa que contar. No comenzamos a contar los años de vida de un hombre hasta cuando no tenemos otra cosa que contar. No vivimos en las décadas pasadas, sino en el presente intenso, aprovechando las oportunidades cada vez más escasas. ¿Para qué? Para testificar de Cristo, vivir piadosamente y servir en actitud de profunda humildad. Señor, úsame a pesar de lo que soy. Esa debe ser la oración de cada anciano. Señor, úsame a pesar de lo que soy. Puede ser que nuestro activo en la vida sea solamente 5 panes y 2 pececillos, pero en la mano del Maestro aquellas cosas se multiplican, y mientras damos de beber a otros, nuestra sed se sacia. Al alimentar a otros, nuestro ser se vitaliza. Al bendecir a otros, somos bendecidos. Y al actuar de este modo, hacemos un nuevo contrato con la vida. Debido a que el cielo está en nosotros por brotar y desplegar todo lo que nos tiene reservado, es que rejuvenecemos a medida que pasan los años. Entonces, por la hermosura de los años aún no revelados, envejecemos alegremente. Por la gloria de los años aún no revelados, envejecemos con gozo. Por la paz de los años aún no revelados, envejecemos con acción de gracia. ¿Por qué ceder ante los años si los manantiales de vidas están fluyendo poderosos dentro de nosotros y aún podemos hacer grandes conquistas? ¿Por qué ceder ante los años si los manantiales de vidas están fluyendo poderosos dentro de nosotros
y aún podemos hacer grandes conquistas. Si tenemos energía y tenemos fuerza, ¿por qué ceder ante los años? Que nuestro deseo, cuando lleguemos a la ancianidad o a la vejez, sea seguir sirviendo con todas nuestras fuerzas a Dios. Que nuestro deseo, ahora que no hemos llegado todavía a la vejez, es servir a Dios para que cuando lleguemos a ese momento podamos mirar atrás con gozo, podamos decir que aprovechamos el tiempo en el servicio a Dios. Podamos decir, como este anciano, me he refugiado en Dios, he vivido una vida de búsqueda de Dios, he vivido una vida de oración, he vivido una vida de testimonio a otros del poder de Dios en mi vida. Que aprovechemos ahora el tiempo, los que no hemos llegado a la ancianidad y los que están en la ancianidad, que aprovechen el tiempo también y sirvan con fervor, mientras tengan energía, servir al Señor. Nunca, hermanos, se es demasiado anciano para servir. En esta oración del anciano hemos visto mucha vitalidad y mucho deseo de servir a Dios. Rogamos al Señor que ese deseo del anciano, que esa actitud piadosa de este anciano coro, sea la nuestra. Que ese deseo intenso de servir al Señor, de alabar, de proclamar a la posteridad, sea el deseo que caracterice nuestra vida de servicio a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido bueno y porque tú eres bueno y seguirás siendo bueno, Dios. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, a servirte con todas nuestras fuerzas o con lo que tengamos, para entregarte todo, Dios. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. Que podamos mirar hacia atrás como este anciano y decir, yo he confiado en ti, te he servido. Que podamos ya en la ancianidad servirte más. Que podamos ya en la ancianidad servirte con los que nos quedan. Pero tener ese anhelo y ese deseo de servirte. Que no nos detengamos, Dios, de servirte. Que seamos activos en ti. En nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, Dios bendiga a José. Amén. Por este salmo delante de nosotros.